mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador, mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador, mi rancho ya llegó y te despertó, mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó, mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho. Un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Aquí encuentras información, investigación, aquí hay tecnología. Aquí sí aprendemos de agricultura, aquí no aprendemos a quejarnos, aquí no aprendemos a hablar mal de las autoridades, aquí no se hace eso. Aquí se viene a hablar de agricultura, que es la única forma de sacar adelante este país, capacitándonos vía radio. Y hoy tenemos un programa bastante especial, un técnico que lo voy a tener unos 2 o 3 programas más, porque la verdad que yo le digo que es una joya de la agricultura que ha sido muy poco descubierto aquí en el país, ha sido muy poco visto aquí en el país. Es perfil bajo, es una persona que le gusta enseñar, pero que no es de esas personas que le gusta hablar mucho, ni que le gusta andar eh, eh, contándole a todo el mundo lo que sabe, sino que si tú le preguntas, él te dice, si no, no te dice nada. Y es un muy buen amigo de la casa, ya lo van a conocer más adelante. Es una persona que, la verdad que 3 programas nos van a quedar cortos con él. Voy a hacer 3 programas con él y créanme que vamos a aprender mucho más, se los aseguro, mucho más que haber ido a la universidad casi. Es, al menos el tema de suelos y fertilizantes. Es muy bueno. Les recuerdo que aunque esta entrevista es grabada, no se edita, no se corta, no se resume y me entrará como si estuviéramos en vivo. Un saludo también al ingeniero Cordero, José Cordero, director provincial del MAC en Cañar, que me regaló el cuadrito que ustedes ven ahí, es pintado al óleo, que dice Mi Rancho. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahí lo vamos a tener cuando salgamos en este tipo de entrevistas. Ya sabe, puede utilizar el teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y YouTube también. Estamos como Programa Agrícola Mi Rancho, ya me puedes encontrar, me puedes escribir, me puedes seguir y pues síganse sumando a nuestras redes sociales, que cada vez llegamos a más gente, estamos casi en 30,000 personas ya, que es un tema bastante bueno. Que no te rechacen una cámara no por cochinillas, cochiviola es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos de la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviola asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimenso, Univanza, Integro, Fertilizante y algo más. Plastigagro, que hace el Bananero, en su Moraguía Machala. Haga su pedido a tiempo. También pida vino Mi Rancho, y es un tiempo de conocer, a saludar a Carlos que están en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes.
Mi rancho llega a ustedes gracias al auspicio de Vino Mi Rancho. Pida su Vino Mi Rancho. Reyes Castro Drones, lo mejor en fumigaciones aéreas con Reyes Castro Drones ya por todo el país. Chemi El Gol con su producto estrella BC1000. Biotecdor con su producto estrella Cochiviol. ¿Quién no ha consumido Cochiviol en el sector bananero e incluso cacaotero? Cochiviol es lo mejor para pulgón, cochinilla, mosca blanca, trips, incluso escama. Agroproduzca lo mejor en maquinaria agrícola, distribuidor exclusivo de Massey Ferguson aquí en el país, y pues bueno, maneja una serie de líneas de implementos agrícolas de Polonia, de Italia, de Brasil, bueno, de todo el mundo prácticamente. Los mejores implementos agrícolas tiene Agroproducto, el mejor servicio técnico, repuestos originales con garantía y las mejores llantas agrícolas Pirelli Turquía. Eso lo tiene Agroproduzca. Y también un saludo también a Abdus, que tiene la solución contra el gusano cogollero. El gusano cogollero con Abdus cae porque cae. Recuerde, Abdus. Y con su producto estrella Baray. Baray para cultivos de maíz y cultivos de arroz. Baray lo mata porque lo mata ese insecto. Hoy en mi rancho amigo estamos con el ingeniero Carlos Briones, como le dije, un amigo de la casa, una persona que sabe muchísimo del tema nutricional en cultivos, sabe muchísimo del tema de suelos, y la verdad es que vamos a aprender muchísimo con él aquí, por eso lo comprometí ya a un par de programas más y vamos a tener muchas experiencias aquí, escucharla de primera mano con Carlos Brunel. Carlitos, vamos con la entrevista de esta semana. Decía de BCMIL de Chemi en Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como le mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Carlos Briones. Él es experto en suelos, tiene mucha experiencia en el tema nutricional de cultivos. Tuve la experiencia de coincidir o la oportunidad de coincidir con él en el INIAP. Ya ninguno de los dos laboramos en esta institución, pero fue una de las personas que siempre mostró esa apertura a enseñar, ese carisma y ese don de gentes para enseñarle a los agricultores y a los técnicos mismos como nosotros, porque Carlos tiene muchísima experiencia en el tema y vamos a tratar un tema bastante interesante que son los análisis de suelo y ya vamos a hablar un poco más de eso. Carlos, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, muy buenos días. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Qué gusto volvernos a encontrar o vernos por estos medios y tuvimos la oportunidad de trabajar, creo que un año juntos y aprendí mucho, mucho de usted y siempre se lo dije y públicamente también se lo dije. Es una de las personas que más conocía del tema suelos en el INIAP en mi paso por allí y pues siempre lo llevábamos con mucho orgullo a todas las capacitaciones y charlas que teníamos porque siempre nos hizo quedar muy bien. Cuéntame un poquito, Carlos, para entrar en materia. ¿Quién es Carlos Briones? ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde te has preparado? ¿Y cómo llegas a ser un profesional de la agricultura? Bueno, hace mucho tiempo atrás elegí, y también por mi padre que me ayudó, mi padre es biólogo, y en algún momento él me dijo que parte de esa biología, ¿qué tal si estudias las plantas, la producción, la carrera del futuro? Y me aventuré en esto. Entonces, estudié agronomía en la Universidad Agraria del Ecuador. Luego de eso, con el ingeniero Jaime Proaño, que tuvo la iniciativa de hacer varios proyectos de investigación, coincidimos con varios temas de investigación con el Banco Mundial y eso dio la apertura para hacer casi 10 años de investigación. Y eso fue una experiencia porque con nosotros trabajaba gente de Israel, gente del Embrapa, gente del CIDIA de Venezuela, del Volcanic Center, gente de muchos lados. Estuvieron con nosotros capacitándonos en todo lo que tiene que ver con el área de riego, drenaje y suelos. Entonces ahí fue que se hizo la primera promoción de la maestría de riego y drenaje, allá por el año 2003. Entonces comenzamos ya también a incursionar en este tema. Luego salí de la universidad, ya me dediqué a hacer trabajos particulares a nivel de proyectos nacionales, internacionales. He hecho algunos viajes haciendo trabajos de esta índole. He participado, también participé para lo que es el mapeo cartográfico 1.25.000. Eso también fue una experiencia porque pude conocer todos los tipos de suelos que hay aquí en el Ecuador. Nosotros estamos muy bendecidos porque tenemos casi todos los tipos de suelos, mejor dicho, los tenemos aquí en Ecuador.
Entonces, estudiarlos, analizarlos, mapearlos, cartografiarlos, eso fue una experiencia estupenda. Y así también fui teniendo contacto con empresas privadas, haciendo trabajos muy puntuales. Todo eso allí ha ido enriqueciendo más esta parte. No es que lo sé todo, sino que cada vez he ido encontrando más cosas. Luego el INIAP fue algo para mí estupendo. Aprendí mucho porque aprendí mucho de los agricultores. Cuando uno realmente eh, captas la ciencia, la pasas a un agricultor, lo pruebas, comenzamos a probar cada una de estas cosas, iban dando resultados en muchos agricultores. Por eso es que nos vimos motivados en seguir haciendo escuelas de capacitación, tanto en arroz, cacao, etcétera. Y complementamos y reforzamos esta parte también de riego y drenaje. Poco a poco en el INIAP queríamos ya implementar parcelas, con las parcelas de irrigación, todo lo que tiene que ver con suelos, en todo el campo de suelos, físico, químico, biológico, etcétera. Entonces, pero bueno, siempre cuando dejamos algo, siempre va a ser para enriquecer otro aspecto. Estamos con otros planes y estamos con otros planes y tratamos de estos nuevos planes también aprender más cosas y tener más experiencia. Muy bien, Carlos. Sí, una muy buena experiencia. Yo creo que tú eres una de esas, y te lo digo con mucho consideración y respeto, una de esas joyas en la agricultura que no se habían encontrado, porque yo no tenía idea, no te conocía, y cuando te encontré en línea y empecé a ver los trabajos que tú hacías, las capacitaciones, yo le decía a Saúl Mestanza, tú no tienes idea lo que tienes allí con Carlos Briones. Y no, yo sí tengo idea, porque primero traje a línea y la verdad que fuiste un muy buen aporte, no solamente para el línea Boliche, que se podría decir, ¿cómo es la estación? Litoral Sur, sino para todo el línea en general, porque estuviste por todo el país capacitando productores, agricultores, incluso técnicos también. Entonces, Carlos, te lo dije en algún momento personalmente y te lo digo ahora públicamente, eres una de esas joyas que todavía no se habían descubierto aquí en el país y que ahora una empresa, una multinacional, te llevó a formar parte de su equipo y yo creo que es muy merecido, no podemos mencionarlo por algunas razones, pero es muy merecido por el trabajo que has venido haciendo. Carlos Briones fue conocido como el rockero de la agricultura y más adelante les voy a decir por qué. Así es. Carlos, cuéntame un poquito, ¿cómo llegas a especializarte en suelos? ¿Por qué le coges ese amor a esta parte que es fundamental, el tema de suelo, la parte nutricional? ¿Por qué no te interesó otros aspectos de la agricultura? Bueno, es verdad, la agricultura es como la medicina, diría yo, tiene muchos campos, es muy amplia, entomología, fitopatología, es muy extenso. En la parte de riego y drenaje, nuestra base es el suelo. Incluso comenzamos haciendo un tema que tiene que ver, y hasta el día de hoy todavía lo sigo topando en las capacitaciones, en los estudios me lo sigo topando, que es el avance de la salinidad, que siempre lo he topado, porque he visto, he mapeado el efecto que tiene la salinidad en los suelos agrícolas actualmente. Y comenzamos con esto y algunas cosas sucedieron casi como, ¿qué diría yo? Fue algo espontáneo, exactamente, casualidades. Un tema de tesis que me tocó incluso estar en el laboratorio, ser el laboratorista, porque en aquella época, en paz descanse, mi estimado amigo, el ingeniero Esteban Vélez, que fue el que me capacitó en la parte de suelos en el laboratorio. Efectivamente, con él atravesaba por una enfermedad que se le imposibilitaba, pero él dijo, bueno, ustedes tendrán que hacer todo, porque yo estoy un poco imposibilitado. Entonces eso nos fue incrementando más, conocer al suelo incluso desde el punto de vista del laboratorio, porque es muy importante, incluso de eso es lo que vamos a hablar bastante. Entonces comencé a meterme también en el asunto del laboratorio, fui laboratorista por varios años, me capacité en varios sitios, gente de afuera, de la Universidad de Valencia, nos vino a capacitar nuevas técnicas, validamos, en esa época estuvimos con la RELACE, que es la red de laboratorio de suelos del Ecuador. En fin, todo eso fue una experiencia que me tardaría mucho tiempo en decir todas las cosas que hemos vivido en ese aspecto durante ese proyecto que estuvimos. Entonces, ya de esta forma, comenzamos ya a manosear más lo que era el suelo.
Ya me di cuenta que solamente el suelo no era abrir una calicata, era ver qué más ocurría allá adentro. Saber que el suelo se lo clasificaba, eso muy escasamente lo vimos. Obviamente en la universidad se apuntalan ciertas bases, pero los detalles tú los vives en la vida profesional. Y justamente eso fue lo que nos ocurrió. Y a buena hora que tuvimos ese gran apoyo de algunos grandes investigadores, como es el ingeniero Jaime Proaño. Así es, Carlos. Y para ir entrando un poco en materia en el tema de suelos, cuán importante es conocer el suelo, como tú lo dices, lo que pasa dentro de su estructura, lo que pasa en la parte exterior también, porque cuando tú vas a comprar un terreno para hacer una casa, te fijas mucho en el tipo de suelo que tienes, si vas a necesitar cimentarlo más, si el tipo de suelo que tienes te va a aguantar unas columnas muy grandes, tienes que meterle más material o cosas así. Lo mismo pasa exactamente cuando tú vas a comprar un terreno para un cultivo y muy pocas personas lo hacen. Ven un terreno, lo ven bonito, está cerca del río, hay carreteras cerca, pero lo último que se fijan es en el suelo, qué tipo de suelo tienes, hacer un análisis del suelo para ver qué tipo de cultivo, si lo que yo quiero meter allí me va a funcionar o no. Y lo que tampoco hacen o hacen muy poco es un análisis de agua para saber si el agua que tengo allí y la voy a utilizar me va a servir para el cultivo que pienso tener. Cuéntame un poquito cuán importante es hacer esta revisión de suelo, así sea superficial todavía, o un análisis de suelo y también la evaluación de agua. Bueno, esto es algo que coincidíamos en el INIAP y que de esta forma capacitamos y tratamos de meter eso en el chip de los técnicos para todos hablar el mismo lenguaje. A veces algunos técnicos obviaban ciertos aspectos y de eso se trataba, ¿no? De que todos estemos en esa misma sintonía y que también el agricultor, y no solamente el agricultor, también el inversionista, porque eso es muy importante. ¿No ves que un suelo puede tener de 0 a 30 ciertas características físicas y químicas, pero después de los 30 centímetros ocurren otras cosas? Yo no sé si hay algún material consolidado, rocoso, que vaya a hacer que mi suelo no sea profundo. ¿Y qué pasa si mi suelo necesita una profundidad hasta de 1 metro? Entonces, ese suelo no va a ser apto para ese cultivo en particular, pero sí va a ser más apto para otro cultivo. Es verdad, vivimos con eso de que aquí en el Ecuador da de todo, que nuestro clima es hermoso, que nuestros suelos son hermosos. Sí, es verdad. Eso existe. Pero hay diversidad de suelos, muchos tipos de suelos, y cada uno de esos suelos tiene limitantes. Lo importante es conocer esas limitantes. ¿Qué pasa si mi suelo no tiene una profundidad muy adecuada, por ejemplo? Yo en un análisis de 0 a 30, si lo envío al laboratorio, eso no me va a decir si mi suelo es apto o no para ese cultivo en particular, por ejemplo, banano o por ejemplo, mango. Yo no voy a saber si yo mando solamente los 30 centímetros a hacer un análisis en laboratorio. Por eso yo siempre decía, no es lo mismo un análisis que un estudio. A veces muchas personas se confunden. Quiero que me haga un análisis. Bueno, el análisis es tomar la muestra en zigzag, 1 kilo por cada 5 hectáreas y mandar al laboratorio y mandar a hacer toda la corrida completa. Pero eso no me va a decir para qué me sirve mi tierra. Entonces usted necesita un estudio de suelo. Y el estudio de suelo, ¿qué implica? Que vaya un edafólogo o un ingeniero agrónomo que tenga conocimientos en suelo, abra una calicata, o un corte, un perfil que le llamamos también, y vea cada uno de los horizontes. Saque muestra de cada uno de los horizontes, porque yo puedo tener algo muy bonito en los 30 centímetros, pero puede ser que tenga carbonatos de calcio después de los 30 centímetros y ese suelo ya no me sirve para cacao, pero sí me va a servir para banano. Entonces hay suelos que sirven, son aptos para un cultivo, pero no son aptos para un cultivo. En algún momento ya nos pasó, he visto personas. Una vez me tocó hacer un estudio hace mucho tiempo atrás con un compañero, Francisco Suárez, me acuerdo que fuimos a hacer unas barrenaciones y ese señor no tenía un suelo más allá de 30 centímetros de profundidad. Y el señor así con un poquito de coraje nos dijo, yo compré estas tierras para hacer mango, pero solamente me sirven para hacer cebolla. Entonces se le cambió todo el panorama, se le cambió toda la estructura del proyecto económico, porque hay que ver a la agricultura también como una finalidad, con finalidad de economía, ¿no? Porque la agricultura no es un hobby, es un asunto económico, hay inversión, hay retorno del capital más una utilidad, una amortización, etcétera. Entonces, si se me cambia todo el proyecto, yo tengo que hacer un análisis. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Meternos al cultivo y después de 2 o 3 años que vemos que el cultivo no prospera, recién ahí hacemos el estudio del suelo. Recién hacemos la calicata, un mapeo
Y cuando nos dicen, su suelo es clase 4 por problemas de drenaje, zona muy baja, le va a salir muy carísimo mantener la bomba de drenaje prendida 24/7, no puede hacer banano. Y no pasa de las 2.400 cajas por banano, por una hectárea. Entonces, recién a los 20 años que se den cuenta de eso. He visto esos y muchos casos más. Carlos, me has hecho acuerdo de una cosita. No voy a dar nombres porque no quiero hacer molestar a nadie, porque me vas a acordar de lo que te voy a decir. Había un tiempo que unos amigos nuestros, tuyos y míos, se iban todas las semanas, ¿te acuerdas? A la provincia del Oro y llegaban hasta allá, hasta Arenillas. ¿Sí te acordaste? Sí. Yo un día vine y le dije, bueno, yo quiero saber por qué ese interés de ir todas las semanas a Arenillas. Y resulta que había un cultivo de pitahaya allá y las dueñas eran dos chicas guapísimas. No me está escuchando mi mujer. Dos chicas guapísimas. Entonces yo le dije, vamos. La primera vez fui yo con ellos y le dije, a ver, enséñame. Fuimos a ver el cultivo de pitahaya y efectivamente la preocupación de ellas es que no les daba fruto. Entonces yo le dije, bueno, ustedes están viniendo aquí por las chicas, pero también tenemos que venir a hacer el trabajo aquí. Nos lo traemos a Carlos Briones en la próxima semana. Trajimos a Carlos Briones y le digo a Carlos, mira, ellos vienen aquí porque quieren hacer producir estas pitahayas a la fuerza, pero para mí o el tipo del suelo no es el adecuado o el agua no es adecuado porque hay algún problema. Y mientras nosotros conversábamos y comíamos y nos reíamos, Carlos Briones estaba metido revisando suelo, revisando el tipo de agua. Bueno, después como de 4 horas me dijo Carlos Briones, aquí es imposible prácticamente hacer agricultura, esa agua es tan salobre como agua de mar, ya me lo vas a contar tú, si no me equivoco, eso fue hace más de un par de años. Y claro, yo le dije, bueno, si aquí no se va a poder hacer agricultura, hay que decirle la verdad a los agricultores y dile que ustedes ya no van a volver por aquí porque ya descubrimos el problema y les tiene que dar la solución. Bueno, soluciones en sí casi no había, era dedicarse a agricultura o porcicultura, pero ahí agricultura no podían hacer. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Claro, sí. Bueno, sí, ya recordé ese caso. Efectivamente, a veces nos sucede que implantamos, ¿no? Ubicamos, ponemos el cultivo, sembramos, y a veces hay como una falsa expectativa. Vemos que la planta comienza a crecer, pero no al ritmo esperado. Vemos que la planta no produce lo que es. Ahora a veces a mí me dicen, ¿qué tan afectado o qué tan apto es el suelo? Entonces, nosotros siempre tenemos que aterrizar en algo. ¿En qué tenemos que aterrizar? Tenemos que aterrizar en la parte económica. Porque alguien me va a decir, pero hay solución, yo puedo hacer esto. Claro, podemos hacer muchas cosas, pero la pregunta es, ¿qué tan rentable va a ser eso? Va a ser muy costoso convertir esa tierra, limar un poco esas limitantes que tienen. Yo recuerdo ese suelo era prácticamente, mire, ahí nomás, nos damos cuenta primero que tiene un relieve colinado, me acuerdo, y todos esos relieves colinados, esos relieves así, por lo general, ¿de qué padecen? De suelos poco profundos. El suelo, que todavía no es suelo, es el horizonte C, está mucho más expuesto. Entonces había un suelo un poco arcilloso, muy arcilloso, que tenía baja profundidad, muy compacto, porque era un horizonte C que todavía no se meteorizaba para llegar a un horizonte B, le faltaba mucho tiempo, miles de años más para que eso ocurra. Entonces, al no tener un suelo muy profundo, por eso es que veíamos que la pitahaya que vimos en ese momento no prosperaba como es. A veces el agricultor tiene cierta falsa apreciación, dice, no, pero mi cultivo está creciendo. Ya, pero vamos a esperar hasta el segundo año. Vamos a esperar, pero el estudio dice, seamos objetivos. Así como están las cosas, son estas limitantes. Y estas limitantes, para tratar de sacarlas, va a ser muy caro. Entonces, hay personas que quieren esperarse los 2, 3, 4 años y después dicen, es verdad, he probado de todo y es verdad que se me hace muy caro. Y aún así, no logro tener los mejores rendimientos. Entonces, ¿por qué no obedecemos lo que dicen este tipo de estudio? Porque para eso sirve el estudio, para poder predecir lo que va a suceder. Carlos, pero no te me desvíes. Vamos a ese caso puntual. ¿Qué problema tenía el agua? Porque es un caso real que lo vivimos en Arenillas. ¿Qué problema tenía el agua? Y cuando terminamos tu estudio, sin necesidad de hacer un análisis de suelo exhaustivo, solo se analizó un poco el agua con unos aparatos que tú llevaste allí. ¿Qué le dijiste a los agricultores después de eso? Bueno, la fuente de agua que ellos tenían allá era un agua muy salina, era muy salina. Para tener una idea, ¿no? Ya comenzar a hablar un poco de la parte de un análisis. En agua,
60.000 micromoms es lo que tiene el agua de mar. 60.000 micromoms. El agua del río Daule tiene 100, que es lo que nosotros tomamos también. El agua que nosotros tomamos tiene 100 micromoms. ¿Las plantas hasta cuánto toleran? Pasando los 700, los 800 micromoms, los 1000 micromoms. Pasando los 700, 800 micromoms, casi el 60% de las plantas pueden estar bien. El 40% ya no va a servir. Banano, cacao, ya después de 700 micromoms no sirve. Es un problema. Vamos a tener siempre bajos rendimientos. Si son suelos arcillosos, se van a ir salinizando poco a poco. Si estamos en zonas costeras donde hay demasiada evapotranspiración, eso se va a hacer más salino todavía. Entonces yo recuerdo que el agua de ellos tenía aproximadamente unos 4.000 a 5.000 micromoms. Eso era no apto para casi el 95% de los cultivos. Claro, porque por ahí alguien me va a decir, tal vez por ahí un algodón. Sí, tal vez el algodón te pueda resistir, pero está salinizando el suelo. Entonces, ya desde ese puntal, ya teníamos un problema solamente con el agua de riego. Y les acabamos la visita a Arenillas a nuestros amigos. Bueno, esa fue la nota mala, ¿no? Que ya no se pudo ir otra vez a hacer esas visitas allá. Carlos, siguiendo con el tema, también tú hablabas un ratito de tomar las muestras, pero no está por demás. ¿Cómo se debe tomar una buena muestra de suelo? Hablemos de 1 hectárea de 10 hectáreas. Perfecto. A ver, para tomar una muestra de suelo, yo primero tengo que saber en mi terreno cómo está configurado, la topografía, porque no voy a mezclar los suelos de las zonas colinadas con la zona del valle, la zona de la ladera con a lo mejor con una terracita que está más cercana al río. Entonces yo tengo que sectorizar, de que todo el escenario donde voy a tomar la muestra sea homogéneo. Si es en la terraza, en toda la terraza. Si son en las colinas, solamente en las colinas. ¿Ya? También lo tengo que hacer por el uso del suelo. Tengo una zona forestal, a lo mejor tengo una zona donde se hago bastante agricultura, entonces eso ya lo puedo dividir. Ahora, tengo que ver la homogeneidad, de eso estamos hablando, hay que hacer homogénea la tierra. Ahora viene la extensión. Ya tengo mi terreno homogéneo. ¿Hasta dónde debo tomar una muestra para mandar al laboratorio? Una muestra compuesta se llama. Abarca hasta 5 hectáreas, que es 1 kilo. Porque, ¿cómo es eso? Yo voy más o menos en 1 hectárea, dentro de esas 5 hectáreas homogéneas, comienzo a tomar en zigzag. ¿Por qué se le llama zigzag? ¿Cuál es el objetivo de eso? Es prácticamente cubrir todo el terreno, no dejar por ahí espacios equidistantes vacíos. Y solamente voy tomando pocas porciones de 0 a 30 y también lo puedo hacer de 30 a 60 para personas que vayan a hacer cultivos perennes que necesiten más allá de los 30 centímetros. Es aconsejable además. Entonces, tomo en 2 diferentes baldes de 0 a 30 y 30 a 60 en la zona homogénea y voy mezclando. Por hectárea puedo coger unas 16 o 20 muestras. En 5 hectáreas puedo coger 100 muestras. Pero son pequeñitas, son pequeñas porciones. Eso después al finalizar todo lo mezclo y saco 1 kilo y eso se va para el laboratorio. Porque eso está más o menos representativo. Me van a decir, ingeniero, yo tengo 8 hectáreas y todas son igualitas, homogéneas, en la misma tierra negra. ¿Puedo hacer eso? Mejor divídala. Porque se ha visto y se ha estudiado que hasta 5 hectáreas, 1 kilo puede representar máximo hasta 5 hectáreas. Pero esas otras 3 hectáreas preferiblemente coja aparte, lotícelo y mande otra muestra compuesta para esas otras 3 hectáreas. Es el problema de la significancia, que 1 kilo máximo puede cubrir significativamente hasta 5 hectáreas homogéneas. ¿Y por qué digo homogéneos? Porque a veces hay personas que dicen, tengo la misma terraza, la misma planicie, pero de aquí para acá, del árbol para allá, el terreno es negro, color negro arcilloso, pero acá es un franco limoso y los francos limosos son más bien de color amarillo. Entonces, si ustedes tienen eso, dividan la muestra. De aquí para allá, hago las muestras en zigzag, mezclo eso y saco 1 kilo de esa tierra negra. Ahora, del arbolito para acá, que el suelo es más amarillo, que es un franco limoso, hago lo mismo, mezclo entre la tierra amarilla y saco una muestra compuesta y ahí tengo 2 muestras compuestas, una para la tierra negra y una para la tierra de color amarillo. Yo no puedo mezclar ambas.
Porque imagínense, yo tengo una zona arenosa por acá y por acá tengo una zona arcillosa, mezclo las dos cosas y mando al laboratorio. Eso es una quimera, me va a salir cualquier cosa menos la realidad. Así es. Y antes de que me olvide, quería mandarle un saludo al ingeniero José Cordero, él es director provincial del Ministerio de Agricultura en la provincia del Cañar, que me regaló ese cuadrito que ustedes ven allí de mi rancho, me lo pintó al óleo. Muchísimas gracias al ingeniero Cordero. Ahí lo vamos a poner cuando vayamos a hacer el programa. Carlos, vamos a ir avanzando un poco en los temas porque en realidad creo que ya este programa nos va a quedar corto para todo lo que tenemos que hablar. Hablemos de metodología de los laboratorios, porque ese es otro problema que hay. A veces no sabemos tomar la muestra, ahora a qué laboratorio lo envío. ¿Por qué? Había un amigo que me decía, antes que yo trabaje en línea, yo no envío mi laboratorio y no lo voy a defender a línea porque trabajé ahí. Pero él me decía, yo no voy a enviar mi muestra solo a línea porque para mí es un copy-pega y lo repiten y hacen. Y yo entré al laboratorio en línea y entraba, fui director nacional de transferencia y tecnología y entraba en cualquier momento. Y nunca vi eso y nunca se podía hacer. Es más complicado hacer ese copy-pega que él me decía, hacer un análisis bien hecho. Cuéntame en tu experiencia, Carlos, ¿qué metodología tuviste en línea? Yo también he visto, tiene mucha credibilidad los análisis del doctor Fuentes, que fue también mi profesor en la universidad. ¿Qué metodologías utilizan y cuál es la más recomendada? Bueno, los laboratorios por lo general utilizan diferentes metodologías, pero ¿qué es lo que un usuario debería de buscar? Un usuario lo primerito que debería de buscar es que el laboratorio esté certificado. Por ejemplo, el laboratorio del INIAP de la Estación Litoral Sur, en Virgen del Fátima, Boliche, es el único laboratorio del INIAP de suelos y aguas, ojo, que está acreditado por esta norma, esto del SAE, y ellos están con la norma 17025. Entonces, eso ya le da bastante credibilidad, porque no voy a decir que no se puede hacer, claro que se pueden falsear análisis, se pueden hacer muchas cosas. Cuando las personas ya manejan esto, dice, yo lo puedo falsear. Es sencillo incluso falsear. Digo, ¿de dónde es esa muestra? Es del río Daule. Yo ya sé que el río Daule tiene máximo, entre los cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio, debe de haber una equidistancia porcentual. Y solamente yo digo, por lo general ese río anda entre 100, 110, 120 micromoms. Y yo ya sé que la sumatoria de los cationes me tiene que dar más o menos a la conductividad eléctrica. Entonces yo sabiendo la conductividad eléctrica ya puedo saber en relación porcentual cuánto debe tener calcio, magnesio, sodio y potasio. Se puede falsear. Pero obviamente un laboratorio acreditado no lo puede hacer. ¿Por qué? Un laboratorio acreditado no lo puede hacer porque ya tiene una verificación de cada una de sus muestras. Cada una de las muestras, por ejemplo, donde yo pude estar, que era en el laboratorio de INIAP, cada muestra tenía una codificación. Y esa codificación en el momento cuando venían las auditorías de certificación, tenían que aparecer con la misma secuencia. No podía haber una muestra que no. ¿Dónde está esa muestra? ¿De qué secuencia es? ¿Se pagó o no se pagó esa muestra? ¿Cómo ingresó esa muestra? Es decir, había un orden en todo ese aspecto. Por eso era que es muy difícil falsearlo y tiene que guardarse la bitácora de todo lo que dio en la absorción atómica. Entonces, ya se hace un poco más difícil el asunto de falsear datos. El laboratorio del doctor Fuentes también es muy conocido. Trabajan con metodologías diferentes. Pero, ¿se puede hacer esto? Sí se puede hacer esto. Lo importante es que el laboratorio lo tiene que describir. Un ejemplo, el laboratorio del INIAP para hacer salinidad utiliza la metodología de la pasta, ¿verdad? Pero lo hacen pasta de saturación. Se demora 24 horas. Es decir, hoy día hacemos a las 10 de la mañana, hacemos una pasta con agua destilada y el suelo que vamos a analizar, ¿no? Lo dejamos 24 horas, ese suelo, esa pasta, hasta el otro día. Y al otro día recién le separamos el líquido, extraemos el líquido de ese suelo. Y en ese líquido hacemos el análisis de cationes, aniones, pH y conductividad eléctrica para ver la salinidad. Doctor Fuentes no lo hace así, pero no quiere decir porque no lo haga así, está mal. Hay muchas metodologías, que todas las metodologías están en los libros, en los manuales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por ejemplo, el doctor Fuentes lo hace en la relación
1:1, ya no es pasta. 1:1 significa una parte de suelo, una parte de agua. Hay otros laboratorios que dicen, yo lo puedo hacer salinidad en relación 1:2.5, una parte de suelo y 2.5 partes de agua, casi como se hace en pH. Y eso no quiere decir que esté mal, está bien, sino que hay que conocer la fuente, porque yo sí no voy a poder comparar un análisis hecho en pasta versus un análisis hecho en relación 1:1 en conductividad eléctrica, por ejemplo. ¿Ya? Voy a estar dentro de los mismos rangos, pero no voy a coincidir, obviamente, porque son metodologías muy diferentes. Ok, mira, Carlos, para este programa yo te pedí que me pases un análisis de suelo. No lo voy a proyectar ahorita para no perder tiempo y porque Claro. este programa lo escucha mucha gente vía radio y si empezamos a poner aquí la imagen, pues vamos a perder un poco también el hilo de la conversación. Pero dentro Claro. de este análisis, que era de la zona de Pedro Carbo, habían 5 submuestras o 5 muestras de cultivo y en una de ellas había la magia de la televisión. Había de las 5 muestras en el tema de sodio, había uno que era 0.20 y otro, el más bajo y el más alto era 0.54. ¿Qué nos indica esos rangos de sodio, Carlos? Listo. Eso es en la capacidad de intercambio catiónico. En la capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, esto es muy importante, interpretar un análisis no solamente es ver alto, medio, bajo. Interpretar significa ir un poco mucho más allá en eso. Por ejemplo, esa muestra dice que tiene 34 de capacidad de intercambio catiónico. Imaginémonos, la capacidad de intercambio catiónico, yo le decía a mis alumnos en aquella época, son como los asientos o son como los cajones de un escritorio. Entonces aquí estamos viendo un suelo que tiene 34 espacios para guardar cationes. ¿Cuáles son esos cationes? Calcio, magnesio, sodio y potasio. Ahora me está diciendo el análisis que tiene el 0.20 de sodio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Sacar el porcentaje. Y si es en sodio, ¿cómo se llama eso? Porcentaje de sodio intercambiable. Entonces hacemos una regla 3 simple, pues, ¿no? Si 34 es el 100%, el 0.20, ¿qué porcentaje será? Entonces yo cojo 0.20, lo cojo, lo multiplico por 100 y eso lo divido para 34 y me va a dar que tengo el 0.58% de sodio intercambiable. Ahora ahí viene la interpretación. ¿Eso es malo o es bueno? Entonces se dice los libros que un suelo es sódico cuando tiene más del 15%. Este suelo no llega ni siquiera a 1. Y ojo con eso, porque hay cultivos que no van a esperar que el suelo se haga sódico, que llega a 15. Hay cultivos como el cacao, que ya con 5% de sodio ya tiene problemas. El banano, asimismo, a partir de 5% de sodio ya tiene problemas. Entonces, este análisis ya me va a prever a mí qué tengo que hacer con ese sodio. Ya, Carlos, para seguir avanzando más rápido también, porque tenemos algunos puntos allí. En cuanto al potasio, bueno, yo sé que también este análisis depende mucho de lo que tú vas a querer cultivar allí, pero el potasio, el más bajo que había era de 0.29 y el más alto de 0.73. ¿Qué nos dice eso? Bueno, el 0.29 ya nos está indicando en algunos suelos, no en todos los suelos, de que puedes tener algún problema. Lo importante de esto es, por ejemplo, ese 0.29 que ya tenemos bajo potasio. Y si el potasio está bajo, también hay que ver otra cosa, la relación que se tiene con calcio y magnesio. Eso es muy importante. A veces incluso el suelo puede tener alto potasio, pero tenemos que ver sus antagonistas, calcio y magnesio. El suelo aquí está bajo y si hacemos la relación calcio y magnesio, me va a decir que aún así, bueno, lógico, está bajo y el pobre potasio está siendo ya bloqueado por calcio y magnesio. Pero si yo veo otra muestra aquí que tiene 0.73, que ya a lo mejor puede tener valores altos, ese valor alto incluso ya puede estar siendo también bloqueado por calcio. Y eso es lo que me va a ayudar a mí a ¿qué? A hacer mi programación de fertilización. Por eso es que hay suelos que tienen alto potasio, pero está bloqueado por calcio y magnesio, y tengo que aplicar el 100% del requerimiento del cultivo.
Muy bien, me quedan un minuto aquí exactamente antes de llegar a la primera pausa, pero no se preocupen, vamos a seguir con más del análisis de suelo. Que no te rechacen una caja ganando por cochinillas, Cochibiol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochibiol asegura tu embarque de manera segura y distribuidores autorizados alimentos, Mivalsa y Negro, fertilizante y algo más. Plastiagro, que hace el bananero y su nombre Moraya y Machela, haga su pedido a tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos con más de este interesante análisis de suelo. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Continuamos con más del programa, pero no se preocupen que vamos a seguir analizando esta muestra de suelo que hay aquí. Carlos, ya fuimos con el potasio. Ahora yo veía en cuanto al calcio, el mínimo que tenía esa muestra era de 31 y el máximo era de 38. ¿Qué nos dice este porcentaje de calcio? Bueno, estas cantidades significan obviamente que es un calcio elevado. Tenemos muestras aquí elevadas de calcio. Exactamente. ¿Y en qué nos puede afectar en el cultivo? Nos puede afectar cantidades que son significativas para el cultivo, no tanto así. No tanto así. ¿Por qué? Porque si yo tomo esto de aquí, por ejemplo, y yo lo transformo, vamos a transformar esa cantidad de calcio, por ejemplo, ese 38 miliequivalentes por 100 gramos de calcio. Si yo transformo esos 38 miliequivalentes de calcio, sacarlo a una cantidad, eso viene a ser aproximadamente 190 kilogramos de óxido de calcio por hectárea, ¿ya? Eso me puede dar en algún momento, más que problemas directos a la planta, no. Eso me va a dar más bien otro problema. ¿Qué problema? Bloqueo de potasio, que eso es lo más perjudicial que estamos viendo en este suelo. Que puede haber bloqueo de potasio y también bloqueo de ¿qué? De magnesio,
porque ambos pueden entrar en antagonismo. Mira qué interesante. Y si tú no conoces esto, la gente dice, métele potasio y le mete más potasio y le meten más calcio, perdón, calcio, estamos hablando del calcio, y vas a tener un problema. Carlos, magnesio tenía un mínimo de 2.37 y un máximo de 8.33, imagina. Así es, sí. Bueno, aquí estamos viendo que hay magnesio en algunas muestras están bajas, pero ¿bajas con qué? Esto es importante, por eso es que yo les decía, interpretar así no es solamente ver si está alto, medio o bajo, no. Interpretar significa ver qué relación incluso hay entre estos. Si puede ser bajo con respecto al requerimiento nutricional de la planta, o puede ser alto, o puede también ser bajo, perdón, frente a otro elemento que le está compitiendo, creando antagonismo. Entonces, estos suelos aquí, estoy viendo que el calcio está antagonizando magnesio y está antagonizando también potasio. Y eso es que el magnesio puede estar alto, pero está siendo bloqueado. Entonces, esto me va a ayudar a saber qué tipo de fertilizante voy a aplicar. También puede ocurrir todo lo contrario, que magnesio esté obstaculizando, bloqueando a calcio. Y viene alguien y dice, voy a poner sulfomac. No es malo el fertilizante, por si acaso, pero está mal aplicar más magnesio que vaya a antagonizar mucho más al calcio y al magnesio y al potasio. Y prácticamente estoy utilizando un fertilizante que no es el adecuado. Entonces, los análisis me van a indicar qué tipo de fuente de fertilizante voy a aplicar. Muy bien. Carlos, la capacidad de intercambio catiónico, tú ya lo dijiste, son 34. Ese es el promedio de las 5 muestras. Cuéntanos rápidamente, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Que algo ya dijiste también. Sí, la capacidad de intercambio catiónico no es otra cosa que la capacidad que tiene un suelo para almacenar nutrientes e intercambiarlos con la solución del suelo. Saber que el cultivo toma los nutrientes de la solución, no de los que están adheridos por lo que se llama la fase de absorción en el suelo. ¿Ya? Eso es la capacidad de intercambio catiónico. Ahora la pregunta es, ¿una capacidad de intercambio catiónico cuándo es buena? ¿Cuándo es aceptable? Mayor a 35. Mayor a 35 miliequivalentes, un suelo es excelente. Puedo tener valores de 50, de 60, máximo hasta cuánto puedo poner, hasta 70, 80. Eso es verdad, lo puedo tener. Entonces, estos suelos están considerados como suelos fértiles. La capacidad de intercambio catiónico es la que me dice si mi suelo es fértil, lo que se llama la fertilidad potencial. Ahí como está, estoy diciendo que mi suelo es fértil. Tiene máximo, aquí vi valores de 36 y mínimo 34. Es bueno. Y eso también tiene guarda relación con otro parámetro. ¿Con cuál? Con la arcilla. Mientras un suelo sea más arcilloso, más capacidad de intercambio catiónico va a ser. Después viene alguien y me dice, oiga, yo tengo un suelo arcilloso y tengo 20, 25 de capacidad de intercambio catiónico. Es muy posible que su tipo de arcilla sea un tipo de arcilla baja como la hilita. Entonces hay que saber que hay diferentes tipos de arcillas. Cuando yo desecho un análisis, hay un error en el laboratorio. Por ejemplo, viene alguien y me dice, suelo franco arenoso, capacidad de intercambio catiónico 45. Eso está mal. Porque la arena prácticamente no tiene capacidad de intercambio catiónico. No tiene electroestática, que es lo que se llama. Un suelo franco arenoso no me puede dar más allá de 4 miliequivalentes por 100 gramos. Entonces, siempre un parámetro guarda relación con otro parámetro. Carlos, yo te voy a comprometer para seguir haciendo unos 2 o 3 programas contigo, porque la verdad es que el tema está bastante interesante y vamos a aprender mucho. Y yo sé que después de este programa te va a llamar mucha gente interesada en que los asesores, en hacerte preguntas y pues por sí lo digo, que es una persona súper sencilla, súper humilde en ese sentido, que te lo llamas y te enseña y se apasiona y te empieza a hablar y te cuenta todo lo que él sabe y es muy bueno. Carlos, hablemos de pH. ¿El pH para qué te sirve? En este suelo estaba en un promedio de 7.9. Así es. El pH del suelo no es otra cosa que darle la facilidad a los nutrientes para que sean asimilables por la planta. Eso es todo. Que pueden ser ácidos o pueden ser alcalinos. Ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos. O muy ácidos y muy alcalinos. Las fronteras son malas. Lo mejor de un suelo es alrededor de 6.5 hasta 7.4. Porque, ¿qué quiere decir eso?
que todos los nutrientes están asimilables. Yo le decía a los alumnos, el pH, véanlo como el agente de tránsito. Cuando el pH está muy ácido, le va a decir al calcio, deténgase. Al hierro le va a decir, avance. Y si es lo contrario, muy alcalino, le va a decir al calcio y al magnesio, avance. Al sodio, avance. Y al hierro, al cobre, le va a decir, deténgase. Pero deténgase ¿para dónde? Hacia la planta. Por eso es que vemos cultivos en la zona de la península, como cítricos, que tienen clorosis férrica. Les falta hierro, porque el hierro no está muy asimilable en pH ligeramente alcalinos o alcalinos. Si nos vamos a la zona de la provincia de Los Ríos muy ácido, vamos a tener que tenemos demasiados elementos ricos, como por ejemplo hierro, cobre, zinc, y que si nosotros vemos un diagrama que se llama el diagrama de Trow, ahí nos vamos a dar cuenta que esos elementos metálicos están muy disponibles a pH ácido. Igual que el calcio, el magnesio, el potasio, van a estar con mucha dificultad. Y aquí también hay que acotar algo muy interesante, que los metales pesados, ¿sí? Porque el cobre, el zinc son metales, pero los metales pesados como el plomo, el cadmio, mercurio, ellos están muy hábiles en pHs ácidos, como sus amigos cobre y zinc. En la península de Santa Elena, en el suelo, hay metales pesados porque es de origen marino. La pregunta es, ¿por qué no están asimilables? Por lo mismo lo que estoy diciendo, que los pH son muy alcalinos y los dejan ahí como quien dice dormido. Pero si hacemos que los suelos se hagan ácidos, se van a hacer asimilables. Muy bien, Carlos. En ese mismo análisis veía el porcentaje de arena, limo y arcilla. Arena 35, limo 23 y arcilla 42%. Ya. Los laboratorios siempre deben de sacar cuantitativamente. ¿Qué quiere decir cuantitativamente? Los porcentajes de limo, arena y arcilla. Luego todos sabemos que eso se lleva a un triángulo, al triángulo de las texturas, y por medio de triangulación vemos lo que se llama la clase textural, porque también hay la familia textural. Por ejemplo, ya sabemos que todo suelo, toda textura que tenga más del 40 o más por ciento de arcilla es un suelo arcilloso. Esa es la clase textural. Oiga, ¿y la familia? ¿Qué familia sería? Suelo fino. Oiga, ¿y si tiene 60% de arcilla? ¿Qué es? La clase es arcilla mismo. ¿Y la familia? Muy arcilloso o pesado, muy fino o pesado. ¿Ya? Entonces, los porcentajes, un laboratorio siempre tiene que darle los porcentajes de limo, arena y arcilla. Y eso se hace con una metodología en el laboratorio que se llama la metodología del densímetro de Boujoukos, la metodología de Boujoukos, donde se utilizan ciertos reactivos que son dispersantes, hacen que las partículas comiencen a flotar, luego con un densímetro vemos qué densidad tienen en el agua, por medio de fórmulas sacamos los porcentajes de limo y arcilla, eso corroboramos también con análisis texturales que debe dar lo mismo, claro, no tan exacto como un análisis textural porcentual, y esto es muy importante porque imagínense que ustedes van a hacer banano y tienen que en todito el perfil de 0 a 30 tienen 60% de arcilla, un vertisol. Entonces sabemos que ese suelo es clase 4 para banano, o lo pueden transformar, sí, pero te va a costar mucho, vas a tener que hacer renovación de finca muy periódicamente, eso es un costo, vas a tener que meter trinchado a cada rato, entonces ahí vemos la parte económica. Entonces miren que estos parámetros son muy necesarios. Así es. Mira, Carlos, aquí tengo porcentaje de materia orgánica 1.48. ¿Qué me dice eso? Que están bajas. Nosotros necesitamos que la materia orgánica esté por encima del 4%. Aquí tenemos de 2.66, 1.48. ¿Y qué quiere decir eso? Que sea bajo. ¿Por qué tengo que tener la materia orgánica baja? ¿Qué me quiere decir eso? Es que la materia orgánica prácticamente es el reservorio de más nitrógeno. La materia orgánica es la que le va a dar alimento a los microorganismos. La materia orgánica es la que se va a transformar a este último proceso llamado humificación. Y la humificación es lo que va a hacer que lo que ya vimos anteriormente, las partículas, arena, limo y arcilla, se apelmacen y se vayan acomodando, que es lo que nosotros le conocemos como estructura del suelo. Cuando un suelo está bien estructurado, bien acomodado,
en formas así como de bloques o angulares. Eso quiere decir que ese suelo ha tenido buenas cantidades de materia orgánica, se ha edafizado, se ha descompuesto, hay humus. El humus ayuda también a ¿qué? A incrementar los poros en el suelo, más nitrógeno, más comida para los microorganismos. Entonces, la materia orgánica no está ahí de por gusto, significa algo. Eso es la interpretación. Ya, Carlos, ya para ir terminando, porque la verdad es que el tema es bastante extenso, pero Sí. para ir terminando un poco este tema, con todos los que hemos analizado, yo conozco agricultores que todos los años encalan su suelo. ¿Es recomendable encalar aquí, sí o no? ¿Y con qué finalidad se lo hace? ¿Por qué hay que calar los suelos? Calar los suelos no es otra cosa que, miren, la capacidad, ¿se acuerdan que hablamos de la capacidad de intercambio catiónico, que son como esos asientos o esos espacios? Y que en cada uno de esos espacios hay un catión, calcio, magnesio, sodio y potasio. Pero el suelo, cuando se va acidificando, ¿por qué se acidifica un suelo? Porque lo lavamos mucho, lo mantenemos abombado con agua, mal drenaje, la misma intensidad, la misma actividad agrícola, que es una actividad que extrae cationes, va dejando asientos vacíos, va dejando espacios. Y esos espacios, ¿con qué catión piensan ustedes que se va a ocupar? Con un hidrógeno. Y cada vez que hayan más hidrógenos, mi suelo se va a hacer más ácido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar ese hidrógeno de ese puesto y decirle, no, tú no vas ahí va un calcio. Porque el calcio en un suelo tiene que estar entre el 60 al 65, 70% máximo para decir que mi suelo está en equilibrio de calcio. Ahí yo puedo decir que mi suelo está mineralizado. O lo que se lo conoce como vulgarmente, un suelo no está cansado. Un suelo cansado es un suelo desmineralizado, que tiene sus cationes en los balances, no están en los balances. Entonces, calar significa eso, devolverle otra vez el calcio donde hay un hidrógeno, sacar ese hidrógeno de ahí, sacar ese hierro de ahí y restablecer eso. Pero es algo que yo siempre le digo a los agricultores. No estemos calando a cada rato, no porque sea malo, es porque algo estamos haciendo mal. Es como cuando las personas tienen diabetes. Se mandan su litro de gaseosa, sus 2 vasos antes de acostarse a dormir, al levantarse y entre mediodía también. Tienen después complicaciones. ¿Qué les mandan? La pastilla. Ah, no, ya me tomo la pastilla y se me baja el azúcar. Falso. Ataquen el problema desde el origen. ¿Cuál es el origen que está salinizando mi suelo? Eso es lo que tenemos que estudiar. Si es porque estamos utilizando fertilizantes que no son adecuados para mi tipo de suelo, si tengo problemas de drenaje también, estoy regando demasiado, estoy regando de más y mi capacidad es muy baja. Entonces, si yo ataco el origen, es muy posible que ya no vuelva a calar más. Es muy posible. Carlos, en este tipo de suelo, ¿se recomienda aplicar una fertirrigación para aplicar fertilizante? Claro, todo tipo de suelo se debería hoy en día aplicar una fertirrigación, porque es la forma más eficiente de dar agua al suelo, es la forma más eficiente de darle nutrientes al suelo. Cuando algo tiene eficiencia, eso se traduce en cuestión económica. Ya. Otra labor que yo hacía cuando estaba en Ray-Ban Pack era el trinchado del suelo. ¿Se recomienda aquí el trinchado y qué tan bueno es? Bueno, el trinchado de suelo se recomienda siempre y cuando el suelo lo amerite. Se utiliza el trinchado ¿para qué? Para descompactar el suelo. Pero ¿qué pasa cuando el suelo no tiene prácticamente un agente compactador? ¿Qué está pasando aquí? Estamos incrementando costos así de simple. Porque realmente el problema no es la compactación del suelo, principalmente en suelos bananeros, que en algún momento en algún foro hablé sobre suelos hidromórficos en banano. Y la compactación no es otra cosa, perdón, el trinchado o el pulizado que le llaman, no es otra cosa que darle oxígeno al suelo. Pero un oxígeno que se está terminando por el mal uso del riego. Porque a lo mejor los drenajes no son lo suficientemente puestos. Entonces ese suelo siempre se va a estar siendo anóxico, sin oxígeno, y siempre voy a estar metiendo trinchado, pero realmente no es porque tengo un pie de arado. Realmente se recomienda esto cuando tenemos pie de arado. Pero en este caso, en suelos, cultivos muy sensibles a la falta de oxígeno, obligadamente tengo que trinchar. Pero yo para eso puedo hacer ¿qué cosa? Siempre estar
Por ejemplo, si vamos a hacer renovación de fincas en suelos bananeros, no debemos de eliminar prácticamente los materiales vegetales que estamos talando. No, tenemos que incorporarlos. Tenemos que seguir aplicando materiales orgánicos y microorganismos para que ese suelo, por la materia orgánica, siempre tenga una buena porosidad. Un suelo arcilloso, incluso yo le puedo mejorar su porosidad. Y a mediano y largo plazo, eso va a tener efecto. Carlos, yo te quiero comprometer públicamente a hacer un programa en un par de semanas, porque el tema es muy extenso y la verdad que tú lo explicas muy bien y quisiera que nos sigas capacitando vía radio por esta vía. ¿Está bien? Perfecto, con todo gusto. Tú me dices y ahí estamos. No hay problema. Pero antes de irte, vamos a las preguntas personales esas que a ti te gustan escuchar aquí. Lo primero que se te viene a la mente, no me vas a venir a pensar mucho, lo primero que se te viene a la mente, ¿qué personaje histórico admiras? ¿Qué personaje histórico admiro? Jimi Hendrix. Ya te salió lo rockero ahí. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para ti? Sabes que ni lo he pensado. Hace tiempo que no tengo ese encuentro espiritual. ¿Qué lo vas a tener? Pues si eres un rockero ahí medio, medio pesado. ¿Qué extrañas de tu niñez? Qué extraño de mi niñez. Bueno, reírme más. Ya. Siempre que nos veíamos nos reíamos bastante, porque siempre me ha gustado joder. En 3 palabras, ¿cómo te describes? Sencillo. Buen dato. ¿Qué equipo de fútbol te gusta? No sigo ningún equipo de fútbol. Ya. ¿Qué no te gusta de ti? Siempre le digo a todos sí. Ya. ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Bueno, el INEAP. Ya, qué bueno que digas eso. ¿Cuál ha sido tu peor trabajo? Mi peor trabajo. Esos amigos que me han dejado pateado y hasta el día de hoy los sigo esperando y a la próxima los voy a hacer público. Pasa la lista, yo te lo publico acá. ¿Cuál es tu peor miedo? Bueno, desde que no tengo prácticamente un temor así, de que sé que hay un ser muy fuerte. Ya. ¿Qué es lo más importante que has hecho en tu vida? Lo más importante. Sí. Bueno, lo más importante es tratar siempre de ayudar al pequeño agricultor. Ya, chévere. ¿Qué no perdonaría Carlos Briones? Que no me paguen esos que me quieren patear. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Justo, bueno, cuando perdí a mi perro, a mi Rottweiler. Ya. ¿Cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito. Sí. Hay muchos, pero bueno, ahí al azar, así. Axl Rose, no, pero la voz de Axl ya está feísima ahorita. Ya. ¿Qué has hecho por amor? No me acuerdo. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo Saúl Mestanza? Puta, es mi ñaño, Ya. mi pana, mi gran pana. Sí, un saludo a nuestro pana Saúl Mestanza. Así es. Más que un buen técnico, una excelente persona. Totalmente. Un pana totalmente. para las que sea. Me acuerdo todavía su caída en Loja, todavía de oreja. Tu amor platónico. La pelada H. Ya, ¿cuál es tu apodo? Cangrejo, donde yo antes entrenaba Jiu-Jitsu, vale todo. Ahora le llaman MMA. Me decían Cangrejo. Ya. ¿Qué alimento no puede faltar en tu cocina? ¿Qué alimento? Los patacones. Los patacones a cada rato. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Mi primer sueldo. Creo que me compré una guitarra. Ya. Si no fueras ingeniero agrónomo, ¿qué te hubiera gustado ser? Médico. Ya. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? En unas que estoy pagando y nunca he ido, de Cameron. Eso te van a patear. Sí, por eso tengo que ir. Ya. ¿Cuál es tu serie de dibujos animados favorita? Mi serie de dibujos animados favorito. Casi ya no veo dibujos animados. El Chavo del 8, eso sí, eso es hasta el día de hoy. Ya. ¿Qué es lo primero que le miras a una dama?
Sus ojos. Ya. ¿Cuál fue tu primer carro? Mi primer carro. Sí. Bueno, no tengo carro. ¿No has tenido carro nunca? No he tenido. Ya. Pero sí has tenido carro de empresa. ¿Cuál fue tu primer carro? Ah, bueno, eso sí, una D-Max. Ya. Pero acá botado una vez. Ya. ¿Quieres preguntarme algo a mí para ver si te quieres desquitar? ¿O no? ¿O la pasamos? No, la pasamos nomás, la pasamos. No estoy preparado para eso. Yo pensé que si me ibas a preguntar cuál fue tu amigo el que le hiciste regresarse de Arenillas por ya no seguir engañando a la chica de la pitaya. No lo decimos aquí. Carlos, estamos llegando a la parte final del programa. Muchísimas gracias por habernos enseñado. Hemos aprendido mucho contigo y vamos a hacer otro programa más adelante con otros temas interesantes. ¿Qué tal te pareció el programa? Perfecto, excelente. Aquí estaremos. Tú me dices y aquí estamos. Excelente, muy buen programa. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Yo, como te decía, y te lo vuelvo a repetir ahora después de esa entrevista, Carlos es una de las joyas de la agricultura que muy poca gente conoce. Es perfil súper bajo, como lo ven ahí, súper sencillo, pero que tiene conocimientos, tiene muy buenos conocimientos y le gusta enseñar, y te felicito por eso. Lo que te apasiona, lo mejor que has hecho en tu vida es enseñar a los agricultores, y definitivamente es así. Y a muchos de nosotros los técnicos también nos ha sabido nutrir de mucha información, y cuando hablamos contigo siempre hay que estar captando, porque explicas muy bien los temas, y la verdad que se aprende mucho contigo. Pana, un gusto haberte visto. Igual, pana. Haberte escuchado, que Dios te bendiga, si es que crees en Dios, o las buenas vibras contigo, que sigas tocando rock así como te veo en las redes sociales, que esa es tu pasión. Así y pues bueno, aquí seguimos a la orden siempre, para lo que necesitemos, cualquier cosa que necesites, igual estoy a la orden. No me queda mucho tiempo. Bendiciones a ti, a tu familia, a toda la gente que nos está escuchando, y si Dios quiere nos escuchan la próxima semana. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, no!
con Baray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae con Baray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional.